Buenos días. Hoy os voy a contar una historia de espías muy interesantes. ¿Os acordáis que el pueblo hebreo estaba yendo por el desierto, verdad? Y Dios había mandado hacer un tabernáculo. Aquí tenemos un santuario, un tabernáculo donde su presencia estuviera muy visible para todos los hebreos. Naturalmente, los hebreos eran conducidos por Moisés, que iba siempre a la cabeza de ellos. La presencia de Dios estaba como una nube depositada sobre el tabernáculo. Cuando Moisés iba al tabernáculo, la presencia, la nube, bajaba y todos sabían que Dios estaba dando instrucciones a Moisés. Y cuando Dios quería que el pueblo se moviera y que se fuera a otro lugar, la nube se elevaba y les indicaba el camino por donde tenían que ir. Entonces recogían todos los ganados, todo, y se ponían en movimiento también. Plegaban todo, como estaba este tabernáculo hecho de maderas, que se podían plegar y de distintos tejidos, pues lo llevaban de un lugar a otro. Y así estuvieron caminando por distintos lugares del desierto. Mientras tanto, Dios les daba comida, el maná, les daba carne también en ocasiones, y en ocasiones también les proporcionaba el agua que tanto necesitaban. Y así anduvieron un tiempo. Y llegado a un lugar, a Cades Barnea, dijo Moisés a dos hombres, sobre todo dos hombres muy especiales. Y estos hombres muy especiales que os voy a presentar eran Josué. Josué había estado siempre al lado de Moisés. Era un buen amigo de Moisés y le gustaba aprender todo lo que Moisés tenía y podía enseñarle. Y otro que era Caleb. Y Moisés llamó a 12 hombres, cada uno de la tribu, de distinta tribu de Israel, de las 12 que constituían las tribus de Israel. Entonces llamó a Josué, a Caleb y a otros 10 para hacer una cosa importante. Y esa cosa importante era ir a ser espías, ¿de acuerdo? A ser espías para entrar en la tierra prometida, porque ya estaban relativamente cerca, para ver cómo eran las características de esta tierra. Vamos a ver qué es lo que les dijo que tenían que observar. Bien, pues entonces estos 12 hombres tenían una misión muy importante, iban a ser espías. Un espía es una persona que entra en un lugar en secreto, sin que nadie sepa sus intenciones, ¿verdad? Pues en este caso iban a entrar en otra nación para ver las características que tenía esa nación. Dios le había dicho a Moisés, le había dicho, tienes que mandar a 12 hombres para que vean cómo es esa nación, cómo son la gente que habita, la tierra prometida, esa tierra prometida, por quién está habitada, si son muchos, si son pocos y demás. Porque así ya sabréis cómo podéis acceder a irla conquistando. Era un mandato de Dios. Entonces Josué, Caleb y los otros 10 hombres salieron a buscar, a espiar en ese lugar y entraron en la tierra prometida. Y lo que tenían que mirar eran muchas cosas. Primero, si era una tierra muy rica, si tenía mucha ganadería, si tenía muchos pastos, mucha agua. Después tenían que mirar algo importante que les estaba diciendo Moisés y que les había dicho Dios. Mirad dónde viven, si viven en tiendas de campaña, porque la tienda de campaña, una tienda, es mucho más fácil de atacar que una población hecha de ladrillos o de adobe o de lo que sea. Además también es más fácil de que si hay un pueblo aquí, de la noche a la mañana puedan coger y marcharse a otro lugar rápidamente. Podían vivir en tiendas o podían vivir en unas ciudades mucho más estructuradas, muy amuralladas, lo cual era muy difícil de atacar, con puertas que podían cerrar por la noche y entonces nadie podía entrar ni salir, pero sobre todo nadie podía entrar. Esto era muy importante que ellos lo estuvieran viendo. Así que efectivamente
estuvieron allí durante más o menos 40 días recorriendo los distintos lugares de la tierra prometida. Y después de haberla visto, haberse empapado bien de las características de este lugar, volvieron para dar cuentas de lo que habían visto y de lo que habían oído. Y vais a ver qué relato tuvieron del viaje cuando volvieron. Bien, como os digo, al cabo de 40 días más o menos, regresaron aquellos 12 espías. Ahí tenemos los 10 y aquí tenemos a Caleb y a Josué. Les salieron a recibir verdaderamente con mucha alegría todos, y estaban todos ansiosos de que les relataran qué era lo que habían encontrado en la tierra prometida, aquella tierra maravillosa que Dios les iba a entregar para que vivieran todos en libertad. Pero claro, no era una tierra que estuviera vacía, había tribus que se movían de un lugar a otro y ellos querían asentarse en la tierra que Dios les daba. Bueno, pues empezaron a relatar. Y lo primero que relataron Josué y Caleb, dijeron, mira, es una tierra que fluye, donde fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? No es que fluya leche y miel de los árboles ni de las fuentes, pero que era muy rica, que había mucha abundancia de pastos, de todo, había mucha abundancia. Y de tal manera trajeron una muestra. Y la muestra era un enorme racimo de uvas, que no lo podían llevar solamente un hombre, sino que tenían que llevarlo entre 2 hombres. Todos quedaron asombrados de ese relato maravilloso, porque efectivamente se veía una riqueza muy grande en aquella tierra, solamente viendo las uvas tan grandes que podía producir el campo. Pero, sin embargo, los otros 10 que habían visto la riqueza de esa tierra empezaron a decir sí, pero resulta que muchas de las lugares donde vive pues son ciudades amuralladas, entonces es muy difícil que podamos entrar en ellas. Son además muchísimos los habitantes que hay en esos lugares, no eran tantos, pero ellos los habían visto como muchísimos, estaban temerosos. Y además hay incluso gigantes, fijaos, gigantes, es decir, había gente muy alta que les daba la sensación de que eran muy agresivos y que no los iban a poder dominar. Entonces, ¿qué pasó después de ese relato? ¿Con qué se quedó el pueblo hebreo? Pues con el relato negativo, y empezaron a protestar y empezaron a decir, ¡ay, por qué hemos salido de Egipto! Aquí vamos a perecer, no queremos entrar en esa tierra, Dios ha querido que vengamos aquí para morir. No, no, y entonces empezaron a decir, lo que tenemos que hacer es buscar unos nuevos líderes que nos conduzcan de nuevo a Egipto. Entonces, realmente Moisés, fue terrible lo que sufrió. Él inmediatamente, él y su hermano Aarón se arrodillaron, y Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras en señal de dolor, y Moisés oró a Dios y dijo, Señor, ayúdame a sobrellevar a este pueblo, ¿qué quieres que haga? Y realmente, por resumir, el Señor se enfadó mucho de que no quisieran aceptar la buena tierra que Él les daba. Y dijo, bien, Moisés, esta generación, ninguno de los que salieron de Egipto entrarán en la tierra prometida. Solamente los niños pequeños que han ido naciendo mientras estéis en el desierto, serán los que entren en la tierra prometida. Y efectivamente, como veremos el próximo día, solamente entraron Josué, Caleb y toda la generación que se había ido naciendo, en el propio desierto. ¿Y sabéis cuántos años estuvieron vagando en el desierto de un lugar a otro? 40. Es decir, un viaje que podía haber durado unas pocas semanas se transformó por la incredulidad y la dureza del corazón de los propios hebreos en un viaje de 40 años. Ahora os voy a decir, para que veáis en un mapa,
por qué lugares pasaron, ¿de acuerdo? Bueno, vais a ver el mapa, os lo voy a explicar y me despido hasta el próximo día. Un beso muy fuerte. Bueno, aquí tenemos la representación del globo terráqueo. Tenemos una parte de la Tierra en la cual podemos ver el continente de América del Sur, América del Norte, y aquí tenemos la parte correspondiente a Europa, que sería esta parte, Asia y África, que es este continente, ¿de acuerdo? Pues las historias que estamos contando sucedieron y han sucedido en esta zona. Este es el mar Mediterráneo. Aquí tenemos España, Francia, Italia, Grecia y el mar Mediterráneo. Esta es la zona de la cual estamos hablando. Y esta zona corresponde, la parte esta del sur del Mediterráneo, pues tenemos que es Egipto. Y la tierra prometida se encontraba en esta zona, en esta pequeña zona, ¿de acuerdo? Cuando salieron de donde vivían, que eran en Egipto, en la tierra de Gosén, que está en el delta del Nilo, Dios les mandó caminar y les impidió ir por esta zona, porque aquí había una tribu que era de los filisteos, que era muy agresiva. Entonces, conociendo que acababan de salir en una situación muy precaria, les indicó el Señor que fueran por esta otra zona. Llegaron al Mar Rojo, lo cruzaron por esta zona y después fueron caminando hacia el Sinaí. Aquí fueron dados los 10 mandamientos y otras muchas ordenanzas, y mientras caminaban, Dios, como sabéis, les alimentaba y les daba también bebida. Después de un tiempo llegaron a esta zona y ya fue aquí donde el Señor mandó que fueran los 12 espías a controlar, a ver cómo era la tierra que les había dado, que es la de toda esta zona. ¿Qué es lo que pasó? Que después de haber regresado, el pueblo de hebreo creyó a los que traían un informe negativo, y sin embargo al de Josué y Caleb, que señalaban que era una tierra maravillosa, pues no le creyeron, tuvieron miedo, y el Señor les dijo que no entrarían en la tierra prometida los que habían salido de Egipto, sino que solamente los que habían nacido en el desierto. Y estuvieron durante 40 años recorriendo distintos lugares hasta que después de esos 40 años se asentaron en esta zona frente a Jericó. De esto hablaremos el próximo día. Simplemente recordar que un viaje que podía haber tenido solamente un tiempo de unas pocas semanas, sin embargo se convirtió por su incredulidad en un viaje muy largo de 40 años. El próximo día seguimos hablando de estas cosas. Un besito para todos.